Can't hear anything. Quick introduction of the platform so that you know where you can find all the functionalities that you need to follow the presentation. First of all, you can select the language that you want to listen to in the lower bar where it says your language. Hola, hola. Hola. No puedo oír nada. No oigo nada. Aquí podéis ver el chat donde podemos tener una interacción. Podéis escribir mensajes en el cuadro de diálogos. Si el mensaje está escrito en un idioma que no entendéis, podéis pasar el ratón sobre el mensaje y aparecerá la palabra traducir, translate. Si hacéis clic, el mensaje se traducirá al idioma que hayáis elegido al inicio. Ahora le voy a pasar la palabra a Patricia, que nos hará una pequeña introducción. Patricia, cuando estés lista, nos puedes decir que estás lista. Te paso la palabra. Muchas gracias, Maike. Y gracias por darnos esta presentación técnica. Me gustaría daros la bienvenida en nombre del grupo de mujeres y género, que somos Bridget Burns. Tenemos también una compañera que quería hablar, pero tenemos unos problemas técnicos, entonces creo que se unirá a la conversación un poco más tarde. En su nombre me gustaría daros una pequeña introducción sobre el grupo de mujeres y género, que es el grupo de observación oficial de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Vamos a hablar de la COP25 para que sepáis cuáles eran las demandas feministas antes de la COP25 y asegurarnos de que todos las que estáis aquí hoy y estáis interesadas en políticas climáticas sepáis lo que está sucediendo ahora mismo. Esto tuvo lugar en diciembre. Tuvimos 2 semanas intensas antes de su finalización y finalmente ahora, 5 semanas después del final de la COP, estamos haciendo mucho trabajo. La razón por la que hacemos este webinario, como hemos hecho en el pasado, es que tenemos la sensación de que no solamente es necesario ver antes lo que va a pasar, sino que también hacer un análisis desde un punto de vista feminista de la COP. Obviamente hemos tenido unas circunstancias difíciles. La COP25 se canceló en Chile y se organizó con muy poco tiempo para tener lugar en Madrid. Lo que nos gustaría hacer es no solamente hacer el análisis feminista, sino asegurarnos de que sepáis qué ha estado sucediendo en paralelo durante la COP en Madrid, pero también en Santiago, durante la primera y la segunda semana de la conferencia. Nuestro orden del día para hoy es ver las demandas de las negociaciones y los resultados, tener una reflexión feminista sobre la COP25 y también sobre lo que ha sucedido alrededor de la COP25 y después ver en detalle las iniciativas feministas que tuvieron lugar en Madrid y en Santiago de Chile. Y para esto tenemos a unas presentadoras fantásticas. Tenemos a Melissa de Ecuador y a Antonia Zambra de Chile, que nos hablarán de las acciones de su sociedad civil en Chile durante la COP. Por el momento me gustaría comenzar dando un paso, una mirada hacia el pasado, a la COP25 del pasado año y a su periodo inicial. Veamos cuál es el punto de partida. Recordad que la COP25 se suponía que iba a tener lugar bajo la presidencia brasileña. Después rechazaron esta oferta.
en 2018. Entonces fue Chile quien ocupó la presidencia junto con Costa Rica, de algún modo, que organizó la preconferencia de las partes en Costa Rica. Y después de semanas de protesta social en Chile, se canceló la COP. Ya no iba a tener lugar en Santiago de Chile 5 semanas antes de su inicio, lo que hizo que hubo una pequeña crisis a la hora de organizar la conferencia sobre el clima. Y obviamente generó muchos problemas, sobre todo para la sociedad civil y también para las ONGs más pequeñas, por el tema de la logística y de los viajes que ya estaban pagados y organizados. Muchas organizaciones y personas tuvieron muchos problemas para recibir una devolución de los costes que ya habían pagado. Esto obviamente cambió la naturaleza del tipo de participantes que vino a la COP y también cambió, por supuesto, el entorno, porque la sociedad en Chile ya estaba preparada para acontecimientos alternativos y paralelos que se iban a dar a la vez que la conferencia. Finalmente se decidió, no obstante, que la conferencia se cancelaría. También deberíamos recordar que finalmente es la primera COP que ha tenido lugar en 5 años en un país europeo. Desde el punto de vista de negociaciones, la COP25 fue una COP intermedia, digamos. Fue después del programa de trabajo para la implementación del Acuerdo de París, lo que se finalizó un año antes en Katowice. Y fue esto un año antes de la COP26 de 2020, donde esperamos que haya una actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Hubo temas de negociación importantes que os voy a mencionar, pero el entorno de la COP fue que hubo 3 informes especiales publicados. Uno sobre los 1.5 grados, otro sobre el cambio climático y la Tierra, y otro sobre los océanos y la criosfera, que se hizo el año pasado, en 2019. También hemos visto que ha habido un aumento del movimiento social en favor de la justicia climática, sobre todo liderado por jóvenes, pero también vinculado a otros movimientos sociales que están centrados en la emergencia climática y que están mencionados en estos informes que os acabo de mencionar. Lo que hemos visto es que no solo no tenemos una COP latinoamericana, sino que tampoco hemos tenido la oportunidad de promover la ratificación del Acuerdo de París y de tener más participación a la hora de tomar decisiones y de proteger a aquellos y aquellas que protegen el medio ambiente. Y los resultados de la COP han sido bastante decepcionantes, de hecho. Pero como muchas de nosotras somos sociedad civil, nos gustaría tener un debate más amplio sobre los próximos pasos que queremos tomar para crear más vínculos colaborativos para luchar contra el cambio climático y la emergencia climática. Entonces, bueno, veamos un poco más en detalle cuál es el punto principal de la COP. Nosotros no solamente desde el grupo de mujeres y género tenemos una red de feministas y de movimientos LGTBI. Hay muchos activistas que apoyan nuestras demandas y que empujan hacia el éxito de nuestras negociaciones y que reconocen la emergencia climática con la que nos encontramos y que intentan que los gobiernos estén comprometidos para el cambio que necesitamos.
Sabemos que las negociaciones normalmente no reconocen esta emergencia o que no lo han hecho en el pasado. También han ignorado el hecho de que la acción climática no debería ser simplemente centrada en el humano. Queremos preservar un planeta donde los humanos puedan vivir, pero donde la biodiversidad también se pueda conservar. Entonces, el espacio para las alternativas que existe, donde se puede hacer un cambio positivo, debería estar en el centro de las negociaciones. Pero lo que estamos viendo es que hay un enfoque en lo que las empresas y los negocios hacen o tienen que hacer. Por eso nuestros puntos centrales durante la COP están aquí en la diapositiva, pero entre otros son el cumplimiento con el programa de trabajo de Lima sobre género, tener un sólido plan de acción de género. Queremos también que los países cumplan con los objetivos y nuestras ambiciones y también que quieran comprometerse con la financiación climática y también poner en marcha mecanismos para abordar con eficacia la cuestión de las pérdidas y daños y tener en consideración la migración causada por el cambio climático. También nuestra demanda feminista es no depender de los mercados y reducir las emisiones a través de otros medios que relacionaré más tarde. Y hemos visto que los mecanismos no han contribuido de la manera que necesitábamos y por eso hemos visto también violación de los derechos humanos. No hemos visto que las soluciones presentadas hayan aprendido de las lecciones del pasado. Nuestra demanda también era conservar los océanos y la biodiversidad, no solamente para las explotaciones humanas, sino en cuanto al cambio climático. Y también poner en marcha la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, que sea operativa para que se pueda poner en marcha para su implementación. Aquí tenemos las demandas que teníamos para el artículo 6, las que teníamos originalmente. El artículo 6 se refiere a la cooperación voluntaria para implementar las contribuciones a nivel nacional. Normalmente se hace en 3 partes. Por una parte, el enfoque cooperativo y los mecanismos para el desarrollo sostenible. También la implementación conjunta y la búsqueda de enfoques no basados en el mercado, que por desgracia estamos un poco a los inicios todavía. Desde nuestra parte, la crítica es que los enfoques no han contribuido de momento a mitigar o a reducir las emisiones que necesitamos durante la última década. Por eso, desde la perspectiva feminista, nos gustaría ver soluciones que apoyen una transformación radical de, por ejemplo, los medios de producir energía, pero también los sistemas económicos y determinar objetivos específicos y otras formas de producir energía sostenible.
en lugar de propiciar medios de producción de energía que no son accesibles para todos. Es algo que sucede muchas veces en este enfoque de los mercados, que tampoco tienen esa perspectiva de género. Hemos visto que no ha habido un resultado bueno en este artículo 6 y los gobiernos son alentados a que busquen una solución para el artículo 6 y ellos no quieren hacerlo de la manera que nosotros queremos. Nosotros queremos que haya un apoyo a los derechos humanos y a los pueblos indígenas, y se pasó por esta conversación demasiado rápido. También hubo el caucus de los pueblos indígenas. Y obviamente hay otros asuntos muy importantes, como por ejemplo la transferencia de los créditos o el doble conteo, que no llevaría de hecho a una reducción de la emisión de gases, sino que de hecho esto ocasionaría muchos vacíos legales que queremos realmente evitar. Y en cuanto a la iniciativa, tuvimos el grupo de países de Costa Rica que se prometió a los principios de San José, en el que tiene que haber muchas partes, muchos gobiernos, y que serán la base de las conversaciones y las negociaciones. No obstante, todavía hay muchos países en esta coalición que no cumplen con los derechos humanos y no son parte de los principios de... Disculpa, Patricia, un momento. Quería decirte que parece ser que teníamos un asunto técnico que podíamos resolver fácilmente, pero si alguien está escuchando, vamos a pausar el evento un momentito y lo vamos a reiniciar y estaremos de vuelta contigo en un momentito. Lo siento mucho si esto te ocasiona algún problema. Voy a pausar el evento un momento, por favor, no os vayáis, que estaremos aquí de nuevo. Bueno, ya estamos de nuevo. Por favor, actualizad la página. Hacedlo ahora. De momento le voy a pasar la palabra a Bridget. Esto es una diapositiva que teníamos antes, donde Patricia ha dejado de hablar. Vamos a ver si se pueden conectar de nuevo. De momento le voy a pasar el micrófono, la palabra a Bridget. Te paso la palabra, Bridget. Muchísimas gracias. Es maravilloso estar con todos vosotros de nuevo, vosotros y vosotras. Esta sección de la presentación, bueno, la verdad que era Patricia quien la iba a presentar. No sé exactamente en qué punto se ha quedado antes de la pausa. Bueno, voy a preguntar primero a Patricia. Creo que está ahí. Siento no haber estado disponible en la charla antes. Creo que hemos tenido algún problema a la hora de acceder. Bien, como parece que ya todo está de vuelta a lo normal, paso la palabra a Patricia. Muchas gracias, Bridget. Estoy esperando a que Patricia se reconecte. Veo que los demás sí están, así que vamos a esperar unos segunditos, unos instantes a Patricia para que se reconecte, si les parece bien. Si no te importa, Bridget, quizás podemos volver a la idea inicial de que asumas, que tomes la palabra para que yo pueda ayudar a Patricia a reconectarse. Te paso la palabra, te cedo la palabra. Gracias. Sí, no hay ningún problema. Siento mucho esta interrupción. Como ya he dicho, no estaba segura de dónde estábamos, pero bueno, seguro que se me ocurre contarles
algo mientras llega Patricia. Vamos a pasar a la siguiente sección, a la que iba a presentar yo. Vamos a hacer una visión general de la edición mejorada del programa de trabajo de Lima sobre género y dónde estamos, qué esperamos, qué resultados esperamos de nuestro plan de acción sobre género y qué hallazgos tenemos hasta ahora. Veo que se ha unido mucha gente, hay muchas más personas que nos están escuchando y muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Bien, el programa de trabajo de Lima y su plan de acción sobre género, por supuesto, es una área focal decisiva, determinante para nosotros. Tuvimos mucho que hacer el año pasado en cuanto a participación en talleres, participación en la presentación de informes. Les hicimos llegar una propuesta muy específica, muy concreta en cuanto a qué resultados quisiéramos obtener respecto a la edición mejorada del programa de trabajo sobre el humo. Desde luego queríamos conseguir algo que fuera más a largo plazo, que fuera más allá de 2 años, quizás que durara un plazo quinquenal, quizás 4 o 5 años, y desde luego sí que teníamos la ilusión de tener un plan de acción combinado con esa edición mejorada para que nos ayudara a lograr lo que queremos en nuestras aspiraciones. Como digo, tenemos unas demandas principales y queremos también indicadores y medidas cuantificables para poder ir midiendo y hacer un seguimiento fiable de nuestros avances y logros. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Creo que esto es muy interesante para aquellos de vosotros que asististeis a la COP, a la última COP. Ha habido muchas negociaciones. Ha habido voluntad por parte de todas las partes por conseguir resultados. Hubo negociaciones muy intensas. Yo creo que esto forma parte del hecho de que las negociaciones con perspectiva de género, cualquiera de nosotros que hayamos asistido a una de ellas, normalmente suele haber 20 personas sentadas alrededor de una mesa y muchos pocos gobiernos ponen un verdadero peso político. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, pero cada vez vemos más representaciones de muchísimas partes, incluyendo los bloques de negociadores más importantes, más destacados, que se están tomando estos puntos de la agenda muy en serio, lo cual es muy positivo y también es un reto al mismo tiempo, porque cuando tengamos tanta participación de tantos bloques de negociadores, también es posible o probable que todo en el proceso se convierta en moneda de cambio para otras cuestiones. Y eso es lo que ha ocurrido en otros contextos, en otros entornos, en cuanto a negociaciones sensibles al género. Por eso es tan importante disponer de apoyo financiero y de otro tipo efectivo para así lograr los objetivos necesarios. Queremos lograr avances decisivos en cuanto a acceso a financiación para poder aplicar e implementar estos planes, como por ejemplo mejorar las políticas nacionales, y también aumentar la capacidad de los focal points. También han aparecido una serie de cuestiones sobre lengua y derechos humanos, etcétera. Por supuesto, era una terminología que ya se había acordado de antemano, pero bueno, se habló mucho de ello. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que estoy convencida de que la COP25, el resultado más importante que obtuvimos fue la edición mejorada del programa de trabajo de Lima sobre género, y el plan de acción sobre género es un programa de trabajo quinquenal que incluye referencias y también, por supuesto, guarda un vínculo, una relación directa con las negociaciones sobre financiación, y se ha traído a la mesa de nuevo una serie de cuestiones importantes en cuanto al punto número 2, finanzas, y también
la transición hacia el fomento de los derechos humanos. Y creo que en el plan de acción sobre género en sí, si estudiamos lo que es, en qué consiste, se trata de una mesa muy amplia, muy rica, con toda una serie de actividades con las mismas áreas de prioritarias y que disponen de outputs y resultados muy concretos y quién se supone que va a propiciarlos y qué vamos a sacar de todo ello. Es un reto que, bueno, del que podemos obtener mucho, aunque sí que es cierto que no se presentaron objetivos claros, cuantificables. Una de las cosas que nos interesaba, queríamos lograr un incremento en la participación de las mujeres que se podía medir en, por ejemplo, un incremento de un 4-5% año tras año, año tras año. Y, sin embargo, parece que los objetivos han sido más difusos. Queremos ver el avance y los progresos hacia el equilibrio de género. También queremos tener indicadores precisos, exactos, sobre cuál es la respuesta internacional en cuanto a políticas de lucha contra el cambio climático para poder cuantificar y medir. No lo hemos visto, hasta ahora por lo menos. No creo que quedara fuera del alcance de nuestro trabajo. Se suponía que podríamos haberlo logrado, pero sí que hay un punto en el que no hemos logrado avances significativos, pero desde luego siempre va a ser, siempre va a haber desafíos en este proceso. Creo que en comparación con la situación inicial, creo que hemos entendido que hace falta mucho fomento de capacidades. También queremos lograr avances a escala nacional. Se habló mucho del equilibrio de género, el fomento del liderazgo, encontrar soluciones para los pueblos indígenas, las mujeres indígenas. También se mencionaron, hubo muchas charlas sobre tecnologías, mejorar la capacidad de los puntos focales, que es un tema bastante peliagudo porque los países querían términos de referencia muy bien definidos sobre cuál era la función de estos puntos focales, mientras que otros países querían otra definición. Una definición que los propios países pudieran diseñar. Se tomaron diferentes puntos o diferentes puntas, digamos que son diferentes posiciones o diferentes puntos de partida para alcanzar el mismo objetivo. Una de las cosas que tenemos que incluir en nuestra agenda, el próximo junio se va a hablar de un área de trabajo, va a haber un taller, se van a intentar profundizar en esa función que queremos desempeñar, y creo que nuestra red tiene que trabajar intensamente a la hora de pedir el feedback a los diferentes países, cómo prevé, cómo se ven a sí mismos, qué función pueden desempeñar. Creo que lo último que quiero decir al respecto al programa de trabajo de Lima, queremos mejorar la recopilación de datos, también hablar con expertos en género y lograr datos interseccionales sobre género y cambio climático para acceder a las plataformas de investigación, incluyendo, por supuesto, el grupo de expertos, el IPCC. También es un tema que se mencionó muchas veces, y, por supuesto, son mejoras sustanciales con respecto al contexto anterior. Lo siento, veo aquí que esta es una diapositiva que ayer no mencionado antes. Y bien, ¿cuál sería el nuevo plan de acción de género y cuáles son las mejoras con respecto al pasado? Lo voy a dejar ahora y, por supuesto, estaré encantada de responder a cualquier pregunta que haya. Ya estoy leyendo que se han formulado ya algunas. Voy a ceder la palabra a Patricia para que finalice la sección que había iniciado y luego volveremos a mi sección, ¿vale? Y los pasos al futuro, los siguientes pasos. Bien, Patricia, muchísimas gracias, Brigitte. También he necesitado un instante para darme cuenta de que tenía que refrescar, que
mi navegador. Espero que ya hayamos resuelto los problemas técnicos. Una vez más, mi agradecimiento a Bridget para iniciar las primeras diapositivas sobre el programa de trabajo de Lima y la plantación sobre género. Yo voy a volver atrás, voy a intentar abreviar y para dar tiempo al debate posterior. Para concluir lo que he dicho sobre el artículo 6, sobre demandas feministas, como no hay decisiones al respecto, pues hemos de tener en cuenta que hay algunos países que ya están empezando a aplicar mecanismos de desarrollo limpio. Y, como digo, tiene que haber un acuerdo internacional sobre las normas establecidas en el artículo 6 para que se pueda aplicar sin problema. Y dentro del Acuerdo de París, y así las cosas, hemos de asegurarnos para seguir defendiendo a los pueblos indígenas, para fomentar los derechos humanos y para aplicar los mecanismos que necesitan, sin dejar de hacer hincapié en estas necesidades. Dejamos aquí el artículo 6 y quiero pasar a revisar muy brevemente lo que se ha abordado sobre los océanos en la COP25 y también muy brevemente abordaré las cuestiones de pérdidas y daños y también daremos un último panorama general. La COP25 se dijo que iba a ser una conferencia azul y que se iba a presentar un informe especial del IPCC sobre los océanos y el cambio climático. Por eso se esperaba convocar numerosos eventos sobre cambio climático y su impacto sobre los mares y océanos durante esta conferencia de las partes y cómo se podrían incluir en las actualizaciones como legales, pero fue un poco preocupante ver que gran parte de los debates y los eventos que se desarrollaron, encuentros diversos sobre geoingeniería, trataron mucho sobre geoingeniería y cuestiones técnicas en lugar de centrarse en cómo se iban degradando los mares y los océanos por la actividad humana y por eso hace falta ver cuáles son las soluciones que ya están ahí fuera y cómo podemos ayudar a comunidades que dependen de los océanos para subsistir, que tienen en el mar su sustento. Queremos reclamar un mayor reconocimiento de que los ecosistemas en torno a los océanos se ven afectados por las consecuencias del cambio climático. El resultado fue un diálogo sobre los océanos y el cambio climático que se llevará a cabo en las próximas sesiones de junio y, como he dicho antes, sí que hubo un fuerte reconocimiento de la importancia de los océanos, pero tenemos que hacer un seguimiento estrecho para ver cómo se desarrolla ese discurso en las negociaciones, cómo vamos avanzando y nos aseguramos que en realidad aquellos que dependen del mar son tenidos en cuenta y se escucha su voz y que las actividades humanas que dañan los océanos se van reduciendo paulatinamente. Por supuesto, esto es cierto. Sí, también tenemos en cuenta otro tipo de la biodiversidad y otros ecosistemas, o sea, todo este paquete será estudiado este año en el curso de las negociaciones. Bien, dicho esto, muy rápidamente unas palabras sobre lo sucedido en el tema de pérdidas y daños y migraciones inducidas por el clima. La COP25, aunque supuso la financiación del mecanismo financiero, el mecanismo internacional de Varsovia, el WIM, sobre acción y apoyo, tenía que establecer un mandato claro. Como digo, aún así, hay muchos países que ya se están viendo enormemente afectados por pérdidas y daños y son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Hicieron mucha fuerza para que se pusiera énfasis en este tema y
desempeñaran una función más importante y que fuera un punto autónomo e independiente en la agenda que mereciera la atención debida y que lograra la financiación necesaria. Hace falta. No se deben ser considerados como fenómenos extremos, puntuales, sino que fenómenos recurrentes y que por lo tanto requieren una atención continuada. Por eso, como digo, necesitan financiación destinada, específicamente destinada a ellos. Bien. El hecho de que las finanzas, por supuesto, son un tema complicado en cualquier negociaciones, en cualquier flujo de negociaciones. Una vez más, hubo no pocas dificultades, hubo mucha mucha polémica, también se estudiaron cuestiones sobre derechos humanos, como ha descrito Bridget, sobre las negociaciones de la Agencia de Género. El avance de las negociaciones sobre pérdidas y daños están siendo complicadas, pero aún así hemos creado un grupo de expertos sobre acción y apoyo, un grupo de trabajo, y se ha reconocido de que hace falta poner a disposición flujos de fondos de financiación para aquellos que más lo necesiten y poner en marcha los mecanismos necesarios en cuanto a pérdidas y daños, sin duda. Y por supuesto hemos visto que las migraciones inducidas por el clima no ha obtenido el rol que merecía y vamos a tener que seguir ejerciendo presión. Por ahora se van a estar dentro del paraguas, bajo el paraguas de las negociaciones sobre daños y pérdidas. Luego volveremos a ello para ver qué está ocurriendo en el marco de las negociaciones. Y la verdad es que sí que ha habido un fracaso, porque nos han sido reconocidas por otros actores, otros gobiernos, otros dirigentes. Bien, quisiera ahora pasar la palabra a mi compañera Bridget. Ella va a continuar su sección y, si hay tiempo, responder a preguntas del público sobre el plan de acción de género. Gracias. No voy a hablar del plan de acción. Me disculpo una vez más. No sé si hay otros ponentes que ya han abordado este tema, como ya se ha dicho, ya ha dicho Maike. Creo que quizás podríamos volver al panorama general y dar tiempo así para las preguntas. Echar un vistazo a las preguntas que veo que ya hay. Hola, Bridges, para asegurarme de que te he entendido correctamente, ¿quieres pasar a Antonia? Quizás sí, estaría muy bien que cediéramos la palabra a Antonia. Bien, pues cedo la palabra a Antonia y una vez más, por supuesto, siéntete libre de hablar castellano. Simplemente asegúrate de seleccionar bien el canal en castellano y se irá traduciendo tanto a inglés como a francés. Gracias, Antonia. No sé si tenemos, Mikey, la presentación, la presentación que les envié. Aún espero. If you don't mind, I'll just move through this presentation and let's see. I'll just put yours on and then Bridget can come back to... Perdonad. Sí, vamos allá. Vamos a la presentación de Antonia. ¿Antonia? Sí, vale. Pues ahora vamos allá. Vamos al inglés. Gracias, Mikey. Me excuso también por hablar en español esta vez.
pero les voy a contar un poco sobre algunas actualizaciones de las protestas en Chile a la fecha. Bueno, un poco lo que comentó Patricia, no sé si puedo aquí, perfecto. Comentó Patricia, ¿no es cierto? Uno de los principales motivos para la cancelación de la COP25 en Santiago fueron las protestas que comenzaron en Chile en octubre de 2019 y fue en realidad una respuesta a un malestar generalizado frente a las profundas desigualdades que estamos enfrentando en nuestro país por el actual modelo de desarrollo y donde las feministas han jugado un rol muy importante. Al día de hoy las movilizaciones en Chile continúan y también las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de la Policía de Chile. Desde octubre del año pasado han habido situaciones complejas de abusos sexuales por parte de la policía. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al 15 de enero de este año se llevaban contabilizadas 191 denuncias por violencia sexual, incluyendo desnudamiento, tocaciones, amenazas, insultos y 4 violaciones hasta la fecha. Además, este miércoles 29 de enero que pasó, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 23 casos de abusos policiales contra personas LGBTI que han tenido un claro sello homofóbico y transfóbico. Es importante mencionar también que además en noviembre del año pasado el gobierno de Sebastián Piñera llegó a un acuerdo con los partidos de oposición para dar inicio a un proceso para cambiar la constitución de nuestro país. Es un proceso que hasta el día de hoy, sin embargo, no ha logrado establecer cuáles serán los mecanismos que posibiliten una representación paritaria de género, así como una representación proporcional de los pueblos indígenas del país. Y además sí es importante mencionar que se ha establecido, ya se ha confirmado la participación de partidos independientes en el proceso constituyente. Y es importante mencionarles aquí que este martes 28 de enero se acaba de inscribir en el Servicio Nacional Electoral el primer partido feminista de Chile, conformado por alrededor de 900 mujeres e inspirado también en la iniciativa de las tesis que se hizo bien conocida internacionalmente. El 26 de abril de este año entonces nosotros tendremos el plebiscito donde la ciudadanía va a decidir por el cambio de constitución y también bajo qué mecanismos se realizará. Eso respecto al panorama general de la situación sobre el estallido social. Ahora, con respecto al debate post-COP25 a nivel nacional, quería mencionarles que el pasado 14 de enero fue interpelada la ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, sobre el rol de Chile en la presidencia de la COP y en particular por su posición negociadora en los acuerdos climáticos que se adoptaron. En esta interpelación, la ministra se defendió diciendo que si bien el gobierno no se encuentra satisfecho con los resultados de la COP, asegura que se lograron 7 de los 8 objetivos propuestos por el gobierno de Chile, fallando solo en el objetivo 8 sobre regulación de los mecanismos de compra y venta de créditos de carbono. Ahora, la ministra y el gobierno de Piñera se defiende respecto de las críticas, argumentando que los acuerdos no se lograron en la cumbre porque no dependían de Chile, ya que requerían del acuerdo unánime de las partes, y fueron mayores las potencias que se negaron a avanzar en estos acuerdos más ambiciosos.
Esto como movimiento social y organizaciones nos llama la atención, en tanto es un discurso que se contrapone sin embargo con el actuar de un gobierno que en materia medioambiental está muy lejos de ser considerado exitoso. Hasta la fecha Chile, por ejemplo, se niega a firmar el Acuerdo de Escazú y, por ejemplo, en esta interpelación la ministra se justifica, lo digo en palabras textuales de la ministra, que Chile cumple con todos los requerimientos que pide el Acuerdo de Escazú y por tanto no es necesario firmarlo, y además que es un acuerdo que pone en riesgo la internacionalización de conflictos que deben ser internos del país. Eso es en palabras de la ministra de su última interpelación. Bueno, pasando, perdón, creo que me fui pasando a se me fue disculpen un segundo, que no tengo aquí problemas para retroceder, pero bueno, era la imagen de la presentación anterior. En el fondo lo que quería comentarles es que era respecto de las actividades de la sociedad civil que se realizaron paralelas a la COP. A pesar de que la COP25 se trasladó a Madrid, como señalaba Patricia y Bridget, se realizaron actividades en Chile, específicamente dos iniciativas en paralela. Una es la Cumbre de los Pueblos y la otra es la Cumbre Social por la Acción Climática. Lo que ven en la imagen, en la slide que se ve, refiere a la Cumbre Social por la Acción Climática, que es en la que yo participé. De ahí Melissa les contará más respecto de la Cumbre de los Pueblos. Esta actividad se realizó entre el 12 y 13 de diciembre en Santiago. Fue una actividad bien evaluada en términos en planificación, pero como organizaciones creemos que no contó con el nivel de participación que esperábamos. Ello sobre todo que la actividad se realizó en un lugar que era de difícil acceso en general para la sociedad civil, y lo otro, que también es parte de la reflexión, es que se superpuso a la Cumbre de los Pueblos, y eso hizo que en vez de aunar fuerzas, se debilitara un poco la participación de las personas en un mismo espacio. En la Cumbre Social por la Acción Climática hubo un solo día dedicado a las mujeres, en el que presentamos nosotros como Observatorio de Desigualdades y otras organizaciones, pero no fue, creo que en ese sentido es bien relevante lo que les contará Melissa también sobre lo que ocurrió en paralelo en la Cumbre de los Pueblos. Entre los hitos más relevantes, sin embargo, de la Cumbre Social por la Acción Climática está la elaboración y presentación del Manifiesto Latinoamericano por el Clima, el cual lanzamos simultáneamente el lunes 9 de diciembre en Madrid y en Cerrillos, que es donde se realizaba la Cumbre Social por la Acción Climática. En la elaboración de este manifiesto participaron organizaciones a lo largo de la región de América Latina, enviando insumos, conclusiones para posicionar nuestras principales demandas climáticas como región y visibilizando la visión del mundo en el que queremos vivir, las acciones que se deben tomar para lograrlo, incidir en el debate público y en la toma de decisiones en materias ambientales y ecológicas. Ahí obviamente el apartado respecto del rol de las mujeres sigue siendo muy importante. Bueno, antes de pasarle la palabra a Mel, quizá para que nos cuente más sobre la Cumbre de los Pueblos y la Carpa de Mujeres que se conformó en ese espacio, me gustaría comentarles que justamente nosotros estamos enfrentando la dificultad como organizaciones sociales de seguir cohesionados. Esto nos damos cuenta porque aún existen espacios dentro del movimiento social en Chile, disculpad, especialmente por parte de los liderazgos sindicales, que siguen poniendo barreras the time, Antonia, to have a drink.
Leo un tiempo a Antonia para que pueda beber un poco de agua y después volveremos a hablar con ella. Ahora quería decirle a Mel que tiene la palabra. Mel hablará en castellano también. Así que tenéis la oportunidad de escuchar a nuestras fantásticas intérpretes. Le paso la palabra. Mae. Perdón, sigo acá. Bueno, solamente para cerrar, eso, nuestra tarea este año es fortalecer los espacios posibles para que la voz feminista sea escuchada. Adelante, Mel. Hola, buenos días para mí, buenas tardes para muchas, me imagino. Muchas gracias por estar en este webinar. Yo fui invitada para hablar debido a mi participación en la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile. Como Patricia comentó, Maike, ¿podrías poner mi presentación? Bueno, como Patricia comentó, just feel free as when you have the floor forward. La palabra, puedes pasar las diapositivas tú misma haciendo clic en próxima. Te vuelvo a pasar la palabra, Mel. It appears that Tenemos algunas dificultades técnicas. Disculpa, Mel. Parece que has perdido la conexión, pero te paso la palabra. Estas son tus diapositivas que puedes manejar durante la presentación. listo. Bueno, buenas tardes en distintas partes del mundo. Fui invitada a participar en el webinar debido a que tuve la oportunidad de estar en la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile. A ver, voy a pasar esto. Sí, entonces traigo esto, ¿no? Las reflexiones feministas en la Cumbre de los Pueblos, que como les comentó Patricia, el cambio casi a último minuto de la sede desde Santiago hasta Madrid reconfiguró mucho la asistencia de las personas a la COP25 y yo finalmente decidí atender la Cumbre de los Pueblos en Santiago, ¿no? Que la sociedad civil chilena decidió mantener los espacios. Entonces les voy a contar qué es lo que sucedió. Quería darles súper brevemente, porque ya se ha hablado de esto, un contexto de lo que sucedía en América Latina. Como ustedes saben, estos eventos internacionales como la COP de cambio climático suelen ser una plataforma para que los pueblos, la sociedad civil de los distintos países puedan poner en la palestra internacional lo que está sucediendo, ¿no? En las distintas regiones del mundo. Y América Latina perdió, digamos, un poco la oportunidad de presentar lo que está ocurriendo en nuestras regiones, que es lo que ustedes pueden leer ahí, una serie de levantamientos populares en contra del modelo neoliberal, que en Chile tiene su máxima expresión, ¿no? Veníamos además de un proceso de incendios en la Amazonía, que puso el tema del cambio climático en los medios, en todas partes. El ascenso, como ya se ha dicho, de gobiernos racistas y antifeministas, ¿no? Y también la emergencia de grupos fundamentalistas en la sociedad, ¿no? Un rechazo directo hacia posturas feministas, hacia el movimiento feminista que está tomando mucha fuerza en Latinoamérica. También tenemos un contexto de extrema violencia contra defensores y defensoras ambientales que luchan por la justicia climática también, y una creciente denuncia de violencia de género, ¿no? Una visibilización de la violencia de género en toda la región. Como les decía, el cambio de la sede de la COP se interpretó también eso como la pérdida de la plataforma internacional para hablar también de estos temas. Y eso es lo que los espacios de la sociedad civil buscaron mantener.
¿no? Entonces la Cumbre de los Pueblos fue uno de los espacios de la sociedad civil organizados en Santiago. Esta fue durante la primera semana nada más de la COP25, ¿no? Del 2 al 7 de diciembre, y ocurrió en la Universidad de Santiago de Chile, que es una locación, digamos, más central en la ciudad, a diferencia de la cumbre por la acción social, que fue en un lugar lejano de la ciudad, porque era cercano a la sede de la COP, ¿no? La Cumbre de los Pueblos tuvo un carácter extremadamente feminista, fue muy grato en ese sentido. Esta foto que ustedes ven ahí es de la ceremonia inaugural, en donde un grupo de danza en un momento dado sostuvo estos carteles, ¿no? En donde se pueden leer las consignas más comunes que se escuchan ahora en las marchas feministas, ¿no? Fundamentalmente la defensa de los cuerpos y este tema de abortamos del patriarcado. ¿Qué temas se trataron en la Cumbre de los Pueblos? Dada la coyuntura chilena, obviamente mucha de la discusión fue alrededor del momento constituyente en Chile, relacionado con los temas como la desprivatización del agua, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, se planteaba una necesidad absoluta de los cambios estructurales debido a las evidencias del fallo del sistema actual, fundamentalmente el neoliberalismo, ¿no? Los tratados de libre comercio que afectan a pueblos, y que además están en la base del cambio climático. Una puesta en relieve de la importancia de los saberes comunitarios y locales, ¿no? Que debemos ver estos conocimientos locales para enfrentar la crisis climática. Un énfasis muy fuerte en el tema del trabajo, del que ya voy a hablar un poco después, y de los extractivismos, ¿no? Fundamentalmente de combustibles fósiles y minerales, ya que estábamos también en Chile, que es un país conocido por sus actividades megamineras. La siguiente, como Antonia ya les comentó, desde el 2 al 7 de diciembre también ocurrió dentro de la Cumbre de los Pueblos la Carpa de las Mujeres, un espacio organizado por organizaciones feministas y de mujeres, donde los ejes de discusión fueron los que están ahí en el slide. Como ustedes pueden ver, un tema muy presente en América Latina es la violencia estructural de género. Es un tema que se habla permanentemente y que yo creo que debe ser colocado en las discusiones, ¿no? Por la justicia climática feminista. Como les había mencionado, los temas importantes también que se tejieron en las discusiones feministas fue esta, ¿no? La constatación de que extractivismo, neoliberalismo y capitalismo están en la base de la crisis climática, que para lograr una justicia climática feminista se debe terminar con el extractivismo fundamentalmente. Un énfasis muy fuerte en el trabajo que hacen las mujeres, tanto el trabajo productivo como reproductivo, y ese trabajo para la transición justa además, ¿no? Tomar en cuenta ese trabajo que las mujeres realizan ya para la transición justa. Y también la evidencia, el link, digamos, la conexión entre violencia estructural de género y patriarcado. De la Carpa de las Mujeres, también por supuesto se hizo varias veces la coreografía de las tesis, dentro y fuera de los espacios de la cumbre. Estos son los mensajes, los elementos que yo rescato de la declaración final de la Carpa de las Mujeres. El reconocimiento de que las mujeres están en la primera línea de lucha contra el cambio climático y contra el extractivismo, ¿no? Los impactos en las mujeres del gran capital transnacional, así señala la declaración. Nuevamente la constatación de que vivimos una violencia estructural y un contexto de impunidad frente a esta violencia. Y el resaltar que los feminismos campesinos y populares son la solución, conectados con la agroecología, la soberanía alimentaria, son la solución al cambio climático en tanto combaten el agronegocio y la industria extractiva.
¿no? Hay una identificación mucho de que el modelo es clasista, racista y patriarcal, y que las mujeres luchan para transformarlo todo. Ese es el eslogan también. Voy a pasar muy brevemente por la declaración de la Cumbre de los Pueblos. Como les decía, estas son las consignas de la declaración de la Cumbre de los Pueblos a nivel general. Ustedes pueden leer la declaración en línea, pero quería llamar la atención más bien en lo que está en el siguiente slide, que es lo que la Cumbre de los Pueblos le decía a la COP, reunida en Madrid, ¿no? La Cumbre de los Pueblos condenó enérgicamente que la Convención Marco haya mantenido la presidencia de la COP en Chile, ¿no? Es un gobierno que había cometido graves violaciones de derechos humanos, y lo mínimo que se esperaba de la comunidad internacional era que cuestione este actuar, ¿no? Y eso se veía en que hubiera sido posible retirar la presidencia de la COP a Chile. El rechazo a las falsas soluciones, ¿no? Que es un planteamiento de la sociedad civil en general, y las que ahora se llaman, ¿no?, las basadas en la naturaleza. Y sobre todo también otro tema importante es que se demanda acciones inmediatas y certeras para evitar la captura corporativa de las negociaciones. Es algo que se ha venido discutiendo también en los espacios de la sociedad civil y de las partes también en las COP, ¿no? Y bueno, una demanda por mayor ambición de parte de los gobiernos, visibilizar ya el tema de migración climática e impulsar la transición justa. Esos los mensajes de la COP, de la Cumbre de los Pueblos hacia la COP. Y bueno, mis reflexiones feministas y hacia el futuro, lo que ya he dicho, ¿no? Que la justicia climática feminista debe ver las conexiones entre neoliberalismo, extractivismo y capitalismo, un énfasis fuerte en el trabajo productivo y reproductivo que realizan las mujeres, y evidenciar y poner un ojo, digamos, en la violencia estructural de género que vivimos las mujeres. También un tema importante en América Latina en este momento es que debido a los levantamientos populares y nacionales que están habiendo en la región, los estados están respondiendo con mucha violencia. Vemos el caso chileno, pero en mi país también tuvimos un levantamiento indígena y popular que fue reprimido violentamente, con muertos y muchos heridos. Los gobiernos se están armando y están adquiriendo un discurso cada vez más intolerante frente a las diversidades, frente al feminismo. Son gobiernos racistas, y en ese contexto la gente está luchando contra el extractivismo y por la justicia climática, ¿no? Y pienso que este es un desafío importante en nuestra región para el futuro. Eso es mi intervención. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Mel. Gracias por tu aportación. Ha sido maravilloso escuchar los resultados tan interesantes de esta Cumbre de los Pueblos y la labor que se está llevando a cabo en Santiago de Chile. Yo sé que era una prioridad máxima cuando se estableció la agenda para que las voces y las demandas procedentes de Chile se oyeran y se tuvieran en cuenta durante el desarrollo de la COP. Y quiero decir que tenemos un vídeo que vamos a poner, que se va a publicar en las próximas 2 semanas. En realidad son dos vídeos que intentan pues visibilizar lo que se hizo en la Cumbre de los Pueblos y cómo las bases feministas intentan dar eco de estas demandas. Quiero, antes de concluir y de abrir el turno de preguntas, he visto que hay personas que tienen dudas sobre las diapositivas que hemos presentado. Por supuesto, haremos alusión a ello antes de terminar. Y también quiero decir que
se ha planteado a lo que nos enfrentamos en cuanto a movimientos represivos en todo el mundo, lo que estamos padeciendo en muchos países y que está habiendo un agravamiento de los movimientos extremos y violencia contra los movimientos sociales, y para mí, y yo creo que muchos otros también lo experimentaron, no puedo decir. Nunca ha habido ninguna COP donde se han conseguido todos los objetivos que nos habíamos planteado, por supuesto. Siempre queda mucho que hacer a la hora de combatir el cambio climático, pero podríamos ver que sí que había cierto distanciamiento en cuanto al nivel de ambiciones sobre lo que hace falta para combatir, ¿no?, y financiar la lucha contra el cambio climático, y también tener en cuenta la igualdad de género, el fomento de los derechos humanos, etcétera. Bien, lo que Chile y otros países van a entender como uno de los grandes escollos o fracasos es que no se han establecido todos los mecanismos necesarios. No se está encontrando una solución verdadera, viable, para responder a los enormes retos que suponen las emergencias climáticas. Por eso existe cierta desconexión en el marco del proceso multilateral. Hace falta que el apoyo de todos. Es esencial que todos los países rindan cuentas y arrimen el hombro para lograr las ambiciones y los objetivos, ¿no? Parece que hay cierto desfase entre la realidad y la respuesta que se está dando. También en otros ámbitos, en otros espacios, vemos que se está haciendo eco, la prensa se está haciendo eco, todos los medios, se está hablando mucho, y mientras tanto los países están intentando conseguir avances en torno a acciones climáticas. Por supuesto, hemos visto a Greta Thunberg, se fue declarada persona del año por la revista Time, por ejemplo. Muchos países, ¿qué acciones en concreto son más importantes? ¿Qué significa todo esto? Y eso lo hemos visto muy claramente en la COP de Madrid, porque hubo acciones no autorizadas que se desarrollaron en paralelo. Hubo cientos de personas que participaron en una acción que fueron excluidas, no las dejaron entrar a la sede, al resto del mundo. Hubo una serie de abusos que muchos de nuestros grupos padecieron, lamentablemente, que hemos visto en la reacción de los miembros de los equipos de seguridad, y yo misma vi a mujeres indígenas que estaban suplicando que les dejaran entrar de nuevo porque sus hijos estaban allí. Y la verdad es que fue lamentable y muy triste ver cómo intentar negociar el acceso al evento, ¿no?, al espacio, a la sede. Pueden prometer que este tipo de acciones no se van a repetir, que este tipo de abusos no vamos a verlos ante una emergencia climática donde todo el mundo alrededor tuyo ignora el hecho de que el mundo se está quemando, se está convirtiendo en cenizas en la Amazonia, en Australia, y ver que la gente no reacciona, a los gobiernos no reaccionan. No hace falta que digan. No es que nos haya que hacerles rendir cuentas por todo lo que está pasando, pero sí que sean más sensibles a todas las grandes tragedias climáticas, ¿no?, que nos afectan a todos. Creo que hace falta un poco más de reconocimiento y un poco más de sensibilidad, incluso en el espacio de Naciones Unidas, donde hay toda una serie de actividades organizadas por grupos de la sociedad civil, y vemos respuestas autoritarias. No podemos aceptar un entorno en el que no se entienda la paz y por supuesto, hay que dar voz a los oprimidos y a los que más sufren. Y porque si no va a haber cada vez más levantamientos sociales en todo el mundo. Esto es solo el principio. Creo que hacía falta esta reflexión. Creo que los movimientos feministas tienen que hacerse eco de estas graves vulneraciones, y que se tengan cuenta en el futuro. Quiero compartir con vosotras y vosotros algunas de las fotografías. Esta fue una marcha, una manifestación que se dio en Madrid el primer viernes de la conferencia. Nosotras
Estuvimos allí, pusimos a las feministas chilenas, por supuesto, en la avanzadilla, en las primeras, por supuesto se ha escuchado su llamamiento a la acción, y ese fue uno de los contingentes más numerosos en la marcha. También hubo una serie de iniciativas también internas en defensa y protección de los derechos humanos, en cuanto al fomento de la igualdad de género, y expresamos qué resultados queríamos obtener. Estas son fotografías de acciones no autorizadas por grupos de la sociedad civil que se quejaban de que habían sido excluidos con toda razón e intentaban pues elevar la voz tras del plenario para que se les escuchara. Y intentamos estar presentes en todos los foros, en todos los espacios recordando continuamente la necesidad de tener en cuenta los impactos de estas enormes emergencias climáticas. Y como nos sentíamos tan frustradas y tan frustrados sobre cómo se estaba desarrollando la COP a lo largo de los días, hubo una colaboración estupenda, magnífica, entre sindicatos, grupos de jóvenes, de mujeres, grupos de base de la sociedad civil, y organizamos una ceremonia de clausura alternativa que se siguió por Twitter y otras redes sociales. Hubo intervenciones finales y, por supuesto, hubo mensajes conjuntos que hemos hecho con otros grupos, pero nunca había percibido tanto grado de frustración y también esa solidaridad que se sentía en el ambiente. Y la verdad es que fue un momento estupendo porque vimos que habíamos encontrado el lugar exacto para juntarnos. Y en cuanto al futuro próximo, por supuesto tenemos que seguir con la aplicación del plan de acción de género, y además hemos de trabajar intensamente en todos los movimientos y en todas las regiones, por ejemplo con nuestros socios en Latinoamérica, que tanto están trabajando para hacer que sus demandas se oigan y conseguir con ello impulsar una agenda consolidada y fuerte, una agenda feminista, y para que participemos en las decisiones que se tomen antes de la COP26 a lo largo de este año. Creo que Patricia ya está empezando a responder a algunas de las preguntas planteadas en cuanto a si se van a compartir las diapositivas que hemos presentado en las presentaciones. Ha habido diferentes. Creo que le voy a pasar la palabra a Patricia, por si quieren destacar algo de las respuestas que se están dando por escrita, y si hay más preguntas, por supuesto, hacerlas llegar. Bien, ¿se oye? Retomamos la conexión. Espero que, dice Patricia, que ha perdido la conexión a Internet por unos instantes, mientras Bridget me pasaba. Tenemos un par de preguntas sobre las diapositivas, peticiones de que las compartamos para que la gente pueda trabajar con ellas y leer el manifiesto de nuevo, porque ha parecido muy interesante y creo que puede ser muy útil a la hora de diseñar nuestras acciones en el futuro, y también unirnos todos globalmente sería magnífico. Espero haber respondido ya a las preguntas de carácter más concretas que hemos recibido por escrito sobre el grupo de expertos sobre pérdidas y daños y el avance de las negociaciones. Se acaban de crear y va a seguir este proceso hasta finales de 2020, y luego empezaremos a trabajar en el plan de actuación y el acceso a la financiación. Por supuesto, les mantendremos al corriente de todo lo que vaya ocurriendo. Y otra pregunta sobre análisis de género. Estoy segura de que hay una gran agenda en el grupo de defensa, y por supuesto siempre pueden ponerse en contacto con ellos, y por supuesto pueden hacer uso de las listas de correo para estos fines, porque es la mejor manera de mantenernos en contacto y reforzar nuestros grupos. Bien.
llegados a este punto, no hay más preguntas, por lo menos no las veo, espero no haberme olvidado de nada, no veo más preguntas, por supuesto, ni qué decir tiene, que vamos a compartir con todos y todas las presentaciones para que puedan volver a ellas y revisarlas siempre que lo deseen. Veo que acaba de llegar otra pregunta, vamos a ver, sobre la geoingeniería. Me pregunto si hay una declaración. Por supuesto, tenemos las demandas feministas que se presentan para cada COP y también las demandas generales. Y estas exigencias también afectan a la geoingeniería. Y, por supuesto, os haré llegar el documento una vez finalice este seminario web, junto con el resto de las diapositivas. Estoy leyendo muchos agradecimientos de los y las participantes, gracias a los y las intérpretes que han podido traducir y que los y las hablantes de francés e inglés hayan podido seguirlo, y castellano, por supuesto. Muchas gracias por participar en este seminario web. Creo que ha sido el más numeroso de los 3 últimos y, por supuesto, os aliento a uniros a la lista de correo, participar en esta red, en nuestro movimiento, y a finales de febrero tendremos un nuevo evento de grupos de la sociedad civil. Les espero a todos. Cedo la palabra a Bridget para la despedida. Gracias y un saludo. Muchísimas gracias, Patricia. Sí, veo 2 cositas más antes de terminar. Primero, prepararnos para Bonn en junio, el plan de acción de género. Quiero decir que ya hay una lista, una agenda con todas las fechas importantes sobre acción de género. El plan de acción de género para Bonn lo vamos a enviar, por supuesto, en breve, y se va a hablar de la función que desempeñará este programa y volveremos a ello. No estoy segura de cuál era la pregunta en concreto. Creo que tenía que ver qué es lo que convierte un plan de acción, qué es lo que hace que un plan de acción sea robusto, consistente y que tenga la fuerza que se espera de él. Bien, muchas gracias a todos, a todas, y espero seguir charlando con todas vosotras en la lista de correo. Muchísimas gracias, Bridget y Patricia, a todas y todos los participantes y a los intérpretes. Quiero desearos un fin de semana estupendo, magnífico, que ya estamos iniciándolo. Y bueno, adiós a todos y feliz día. Adiós, adiós.